Para este ejercicio vamos a calcular cambios de energía interna y cambios de entalpía para 1 kilogramo de agua cuando se evapora a temperatura constante de 100 grados centígrados y a una presión constante de 101.33 kilopascales. Esta presión equivale a una atmósfera. Los volúmenes específicos para agua líquida y para agua en estado vapor son respectivamente 0.00104 y 1.673 metro cúbico por kilogramo. Para este cambio se agrega al agua una cantidad de calor de 2256.9 kilojoules. Vamos a realizar el planteamiento. Aquí básicamente tenemos 1 kilogramo de agua en un recipiente. Vamos a colocar simplemente aquí los datos. La masa de agua es 1 kilogramo. Las condiciones a las cuales ocurren este cambio de fase va a ser a una temperatura. Esta sería la temperatura de ebullición. Voy a colocar como temperatura de ebullición y ocurre a 100 grados centígrados. También nos dicen la presión a la cual ocurre esa ebullición. La presión también se le llama presión de saturación y equivale a 101.33 kilopascales. Estos son los principales datos. Vamos a analizar otros datos. Esto lo voy a poner más grande. ¿Qué otros datos sabemos? Básicamente sabemos los volúmenes específicos del agua. El volumen específico, yo lo voy a escribir así. Recordemos que el volumen específico es la cantidad de volumen por unidad de masa o por unidad de mol que tiene una sustancia. Generalmente lo escribimos con este circunflejo. Volumen específico. Se nos da el valor del agua líquida. Y de hecho es el volumen que ocupa el agua en estado líquido por unidad de masa. Por eso se nos da ahí en el problema en metros cúbicos por kilogramo. Serían metros cúbicos por kilogramo. Y el dato del volumen específico del agua líquida es 0.00104. El agua líquida ocupa menor volumen que el vapor. Otro dato que nos dan ahí es como agua-vapor. El volumen específico es el volumen de vapor por unidad de masa y tiene un valor mayor, 1.673 metros cúbicos por kilogramo. ¿Cómo interpreto esto? Básicamente, 1 kilogramo de agua líquida ocupa este volumen, 0.00104 metros cúbicos, y 1 kilogramo de agua en estado vapor ocupa un volumen de 1.673 metros cúbicos. Noten que la inversa de esto nos da la densidad. Masa entre volumen es la densidad. Entonces, si yo saco la inversa de esto, también podría conocer la densidad. Estos son los datos, digamos, que se está llevando una evaporación a estas condiciones de temperatura de ebullición y presión de ebullición de 1 kilogramo de agua. Sabemos que para causar una evaporación, bueno, hay que adicionar calor.
se adiciona calor a este proceso y esto eleva la energía de este líquido, eleva su energía interna, eleva su entalpía, ocasionando que las moléculas de este líquido se evaporen. Básicamente un líquido se evapora porque su presión, la presión que tiene en el líquido, llamada presión de saturación, es mayor que la presión atmosférica. Entonces las moléculas de ese líquido escapan de la fase líquida y pasan a la fase vapor. Aquí se comenta que la evaporación que ha llegado al equilibrio con la superficie del líquido se dice que ha alcanzado la saturación. En este punto, 100 grados centígrados a una presión de 101.33 kilopascales, nosotros tendremos una mezcla en estado de saturación. Alcanza el equilibrio, pero justo en este punto, en el punto de ebullición, coexisten dos fases. Hay fase líquida y hay fase de vapor. Si yo supero esta temperatura, voy a tener 100% fase vapor. A eso se le llamaría vapor sobrecalentado. Por ejemplo, a 150 grados centígrados, todo este líquido se evaporó. Si yo enfrío debajo de 100, por ejemplo, a 50 grados centígrados, se le llama líquido subenfriado y es una fase 100% líquida. Entonces, lo que hay que calcular para este proceso es el cambio de energía interna que sufre este sistema al evaporarse y también su cambio de entalpía. Este proceso se considera un proceso a presión constante. Ese es un aspecto clave. Ok. Para el planteamiento voy a requerir también el dato de la cantidad de calor. La cantidad de calor que absorbe este proceso de evaporación, le voy a llamar Q, es un dato. De hecho, es este valor, 2256 kilojoules. Simplemente a secas en kilojoules. ¿Qué significa esto? Lo pongo positivo, recordando nuestra notación. Cuando ingresa calor al sistema, es positivo. Esto. Cuando ingresa calor lo pongo positivo. Ahora, además se nos dice que es un proceso a presión constante. Vamos a recordar el análisis de un proceso a presión constante. En cualquier proceso a presión constante, es decir, cambia el volumen y cambia la temperatura de un estado 1 a un estado 2, pero la presión del sistema permanece constante. Los procesos a presión constante tienen la siguiente particularidad. Vamos a deducir, como lo habíamos hecho, el balance de energía en un proceso a presión constante. Q más W es igual a delta U. Este es el balance de energía en un sistema cerrado. Recordemos que en un sistema cerrado no hay intercambio de masa, pero sí hay intercambio de energía. El trabajo, recordemos que se puede expresar como menos diferencial presión-volumen. Entonces, si yo despejo calor, aquí ya en términos diferenciales, es igual al cambio de energía interna más la diferencial presión-volumen. Este lo despejé simplemente. Esto pasa para acá. Entonces, esto es entalpía. Energía interna más el producto presión-volumen es entalpía. Entonces, directamente, el cambio de entalpía es igual a la cantidad de transferencia de calor en un proceso a presión constante. A partir de la definición de entalpía, que es esta, yo podría calcular el cambio de energía interna. Entonces, vamos a hacer eso. Primero, la cantidad de calor a presión constante es cambio de entalpía. Si regresamos a los datos del problema,
Vamos a hacer el planteamiento. Esto es a presión constante. Entonces, directamente esta cantidad de calor yo le llamé QP porque es en un proceso a presión constante, que es 2256 kilojoules. Entonces, realmente es de concepto. Este valor directamente es el cambio de entalpía. Este cambio de entalpía para este sistema es la cantidad de calor que absorbe esta masa de agua a las condiciones de temperatura y presión que se lleva el proceso. Estas se llaman condiciones de saturación para evaporarse. Entonces, esto también se le llama calor latente. Lo vamos a ver más a fondo en el siguiente tema, pero esto se llama calor latente específicamente de vaporización. Es la cantidad de calor que requiere esta masa de agua para evaporarse. Entonces, ese es el cambio de entalpía. Directamente, 2256.9 kilojoules. Ahora, ¿cómo calculo el cambio de energía interna? Lo puedo hacer a partir de la definición de entalpía. Si entalpía, delta H, es delta U más el delta de presión-volumen, yo puedo despejar. De aquí, yo despejo directamente energía interna. Entonces, delta U es delta H menos delta de presión por volumen. Yo tengo presión constante, entonces puedo sacar esta presión de este operador. Básicamente ese delta de presión-volumen puede ser delta de estado final menos estado inicial. Sería presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1. Si la presión es constante, la podemos factorizar de ahí. Entonces, llego a esta ecuación. Ese delta de volumen es el volumen final menos el volumen inicial. Como es una evaporación, el volumen final va a ser el volumen del vapor y el volumen inicial va a ser el volumen del líquido. Entonces, directamente sustituimos ahí para calcular primero este término, presión delta volumen. Este término presión delta volumen sería el valor de presión por el volumen final. Este es el volumen del vapor menos el volumen inicial. Este es el volumen del líquido. Ya poniéndole números, esto les debe dar 169.4 kilojoules. Entonces, esto vale este término. Y delta H vale esto de acá arriba. Entonces, simplemente restando, nos quedaría 2256.9, esto está en kilojoules, 169.4 está en kilojoules. La resta o la diferencia nos debe dar 2087 kilojoules. Este es el cambio de energía interna que sufre el agua al evaporarse. Tiene sentido que sea menor que el cambio de entalpía, porque el cambio de entalpía además considera el producto presión-volumen. Vamos a recordar de nuevo la ecuación de cambio de entalpía. Y directamente es cambio de energía interna más el cambio del producto presión-volumen. Por definición eso es entalpía. Entonces, bueno, si yo ya tenía delta H, que es igual al calor transferido a presión constante, de aquí despejo delta U. Esto es de donde surge. Tiene sentido entonces que sea menor el cambio de energía interna que el cambio de entalpía, porque además el cambio de entalpía incluye el cambio del producto presión-volumen.
Esa sería la solución para este ejercicio.